venido tratando acerca del Evangelio de Juan. Hemos comenzado con Juan 6 y la semana pasada nos hablaba acerca de este milagro que no es un milagro menor. No creo que haya un milagro menor, pero definitivamente este tiene una característica que es un milagro multitudinario. No es un milagro individual, tal vez como el que vimos que sanaba al hijo de un militar romano. Este es un milagro de una gran multitud. Ángel hacía una comparación y decía, bueno, la palabra dice 5,000 varones, porque, bueno, la cultura judía, de cierta manera sí había ciertos toques de machismo, creo, y se contaban solamente a los varones. Y eran contados los varones de más de 20 años, en realidad. Esa es la mayoría de edad en el pueblo judío. No es como en nuestro tiempo a los 18, era a los 20. Menos de 20 no contabas, a la cuenta. ¿Sí? Entonces, 5,000. Entonces, claro, haciendo cálculos, echando números, podemos sacar, tal vez eran 15,000, 20,000. Hay quienes dan más y llegan hasta 50,000, pero bueno, la verdad es que es bastante gente. La semana pasada, mientras Ángel hablaba de esto, yo decía, bueno, llevémoslo al tiempo moderno. 5 panes, claro, en ese tiempo eran panes de cebada, eran más grandes, pero digamos que hoy sería 5 panes del pan popular de 17 centavos, ¿sí? Y 2 latas de atún del chiquito, no del medianito que ya te da para algo, sino del chiquito que le pones a un sándwich y se queda como, me faltó. Pero digamos que era eso. Y digamos que es para alimentar a la cantidad de gente que está en ese momento, unas 50, 60 personas. Definitivamente necesitaríamos un milagro, y más conociendo ciertos hermanitos comelones que tenemos, ¿cierto? No nos alcanzaría definitivamente. ¿Cuánto más 5,000 personas, no? Entonces realmente es un milagro, wow. Es de notar que este milagro no se produce en las manos de Jesús. No es que Felipe trae esos 5 panes y los 2 peces, los pone en las manos de Jesús, Jesús ora y se reproduce en sus manos y se hace una montaña de pan y peces. No pasa eso, ¿no? Más bien, digamos que fueron los 12 discípulos, aunque estoy seguro que había más gente que ayudó a repartir, pero solamente pongamos lo que fueron los 12 discípulos que repartieron. Entonces el Señor lo que hizo fue bendecir el pan, lo partió, debió haberlo partido en un poquito menos de la mitad para que dé para las 12 cestas, y los peces no eran peces, no era así un bacalao, eran pececillos, ¿sí? Entonces me imagino que una espinita en un lado, una aleta en el otro, y mandó a repartir. O sea, el milagro no se produjo en las manos del maestro, el milagro se produjo en la fe que tuvieron los discípulos en obedecer al maestro. Porque que tú veas que te ponen un trocito de pan en la canasta y una aleta de pececillo y te digan, anda, reparte, y dice que sentaron en grupos de 50. La cultura judía es muy parecida a nuestra cultura indígena. Bravos, cabezones, no entienden muy fácilmente las explicaciones, ¿sí? Entonces imagínate en el paro que hubo hace un mes, tú yendo a repartirles comida con una canastita y la mitad de un pan popular y una cucharada de atún. O sea, probablemente te iba a dar miedo porque podía salir linchado. O, lo más fácil, mejor no voy, tampoco no me va a alcanzar. Pero ellos obedecen a lo que el maestro les dice, vayan y repartan. Y el milagro se produce en ese momento, cuando ellos van a repartir de lo poco que tienen. Creo que eso debió habernos dejado una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y claro, no estoy necesariamente refiriéndome exclusivamente a las finanzas, ¿no? Reparte con generosidad las ofrendas, los diezmos. Está bien, creo que hay que hacerlo, pero también nuestro tiempo, también lo que sabemos acerca de la palabra. ¿Cuál es la excusa más conocida entre los cristianos para no predicar? Es que yo no sé mucho.
Es que mejor que venga el pastor, él sabe, entonces él sí que predique. Yo no sé, yo lo que tengo es un trocito de pan y una aleta. Bueno, el Señor te está diciendo, ande la parte. Porque al final el que hace el milagro no eres tú. Es la fe que pones en aquel que te dice, ve, anda. Y ellos obedecen y van. A veces vemos las escrituras como algo impersonal. Y vemos a ellos, es que a Felipe le faltó fe. Imagínate que el Señor te hubiera hecho la misma pregunta, ¿no? Y ahora, ¿de dónde vamos a alimentar a estos 5,000? Solamente ponte a pensar, ¿ok? Digamos que en las cuentas que hizo Angelito, me parece que es bueno en cuentas, ¿sí? Los 200 denarios se los transformó en $5,000, ¿no? $5,000 a pan de 20 centavos nos da 25,000 panes. O sea, si alcanza. Entonces, a ver, hermanos, digamos que yo aquí les reparto los $25,000 y les digo, hermanos, vayan a comprar pan, tenemos que alimentar a 25,000 personas al mediodía. Ni yendo a todas las panaderías del ojo, trae los 25,000 panes. ¿Cuánto más en el desierto? Porque es en el desierto donde se encuentran ellos. Esto es lo que en el Evangelio de Mateo lo relata como el Sermón del Monte. Una de las prédicas que creo que todo predicador nos encantaría poder dar, ¿no? Una enseñanza tan magistral como esa, las bienaventuranzas. Eso es lo que el Señor acaba de hacer y todos escuchan eso y después de eso la gente tiene hambre y después de eso viene, aliméntenlos ustedes, es lo que dice Mateo. En la porción de Juan dice, bueno, ¿con qué los alimentaremos? ¿Qué le responderías al Señor? ¿Qué le respondes al Señor cuando el Señor te está dando claramente cuál es su voluntad para tu vida? Pero claro, también hay muchas otras personas que ni siquiera se enteraron del milagro. Sí dice que las multitudes, eso fue desde donde empezó la enseñanza de la semana pasada, las multitudes seguían a Jesucristo por las señales, por los milagros que hacía con los enfermos. Entonces la gente estaba emocionada con el show, ¿no? O sea, no había circo, no había elefantes, no había leones, pero había alguien que estaba haciendo milagros. ¡Wow! Yo quiero ir a ver lo que Él está haciendo. No es que estoy creyendo en Él, sino que es increíble, ¿no? O sea, alguien que no ve, ve. Alguien que no puede caminar, camina. Alguien que no puede oír, oye. Es algo que llama la atención y yo quiero verlo. Yo quiero ser testigo presencial. Y es por eso que la gente le está siguiendo. Pero cuando ocurre este milagro, ya no solamente son las señales, sino también es alguien está dando de comer, o sea, alguien está satisfaciendo lo que el César no está haciendo. Porque el César, el emperador, él más bien nos quita en impuestos, él nos está quitando todo lo que tenemos y este hombre nos da de comer hasta saciarnos, al punto que recogen 12 cestas. Entonces dice, quisieron hacerlo rey. ¿Cómo no van a quererlo hacer rey, no? Qué conveniente. Da de comer es más de lo que hacen nuestros gobernantes, ¿no? Los gobernantes nos quitan todo, da de comer. Imagínate que un candidato aquí a la alcaldía de Loja nos da de comer a todos los lojanos. Gana, porque gana. ¿Sí? Entonces ellos también quisieron hacerlo rey. Entonces dice que el Señor se desapareció de él. Pero de entre tanta gente, estoy seguro que no todos supieron el milagro que pasó. O sea, no, como les dije, no fue algo evidente, no fue que se hizo una torre de comida, sino que los discípulos comenzaron a repartir. Los que se dieron cuenta realmente el milagro que había ocurrido fueron los que estaban más cercanos a Jesús. También los que estaban sentados allá en el kilómetro 5,5 ya no se dieron cuenta, ya simplemente les llegó la comidita y ellos quedaron satisfechos. Pero ya se comenzó a noticiar a la gente, ve, hay un hombre que está dando de comer a todos, hasta que quedan satisfechos. Generalmente uno come lo que hay, pero ya hasta quedar satisfecho y decir, ahí nomás. Generalmente no es cosa de todos los días. Y entonces, Juan 6, versículo 22, nos comienza narrando lo siguiente. Dice, al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago
se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a sus barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Entonces, dice que la gente ya comenzó a noticiarse, entonces ya comenzó a venir gente que ni siquiera estuvo en el Sermón del Monte, no estuvo en el milagro de los panes y los peces. Ya es gente que se notició, es gente que oyó de Jesús. ¿Recuerdan esa enseñanza que tuvimos hace unas semanas atrás? Gente que oyó de Jesús y viene y dice, nosotros también queremos. No sé si queremos a Jesús, pero yo sí quiero pan y pez. Entonces, ¿dónde está? Y claro, ahí también está lo que la semana pasada nos narraba. Y claro, Mateo lo narra un poco más específico cuando Jesús camina sobre el agua y Pedro también da sus 2, 3 pasos en el agua y nosotros decimos, a Pedro le faltó fe. Bueno, ¿cuántos pasos has dado tú, no? Y creo que 2 o 3 pasos en el agua es más que los 0 que hemos dado cualquiera de nosotros. Entonces, por eso digo, a veces lo hacemos impersonal a la Escritura y no lo llevamos a compararnos a nosotros mismos. ¿Cuánta fe tenemos nosotros? Pero bueno, volviendo al tema, porque realmente no es importante el hecho de que Jesús caminó en el agua. No quiero hacer de menos, pero para nuestra fe, para la de Pedro creo que fue mucho, pero para nuestra fe en este momento no evidencia nada. La cosa es que la gente viene buscando pan, ya no hay pan, ya no están los que reparten el pan, ni está el que bendice el pan y hace que se multiplique. Lo comienzan a buscar, no asoma y entonces lo van a buscar en otro lado. El lugar más cercano y a donde se supone que iban los discípulos es a Capernaum. Entonces se suben en las barcas de esta gente nueva que llega, los Tiberíades, y zarpan hacia Capernaum. Versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y aquí es de notar 2 cosas. La pregunta que le hacen, yo no le hubiera preguntado ¿cuándo llegaste? La pregunta creo que hubiera sido ¿cómo llegaste? Porque no había en qué ir, ¿no? Y si se iba caminando era muy largo, tenía que rodear todo el mar, ¿no? Entonces, barca solo había una, los discípulos. Entonces, la pregunta más bien hubiera sido ¿cómo llegaste? ¿Cómo viniste? ¿Ya? Pero ellos le preguntan ¿cuándo llegaste acá? Pero la respuesta es todavía más curiosa, porque Jesús no le responde. Y a veces Jesús no responde porque la respuesta ni edifica, ni es importante, ni suma, ni nada. Simplemente el Señor se centra en hablar lo que necesita para la sana edificación del oyente. Entonces, ni siquiera da detalles sobre eso, porque la respuesta obvia hubiera sido, sí, ¿sabes qué? Me vine caminando en medio de la noche y ya cerca de llegar me encontré con los discípulos y acabamos de llegar. Probablemente la gente hubiera dicho, wow, caminó en el agua y todavía más, ¿no? No, la respuesta es, ciertamente les aseguro, versículo 26, que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Ya ven, ya no es solamente por las señales, sino porque comieron pan. Entonces, si me dan de comer, yo estoy ahí. Medio parecido a los grupos de conexión, ¿no? Cuando el grupo de conexión es así nomás, llegan los que vienen. Pero cuando hay comida, asoma hasta el que no es. ¿Sí? Me han dicho, no sé. Sí, pero medio parecido. Entonces el 27 dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. No es que está diciendo, hey, no trabajen, dedíquense más bien a la escritura y nada más, lo demás no importa. No. Lo que está diciendo es, más bien en el sentido,
hay algo que es más importante que todo lo demás. Sin decir que lo demás no se tenga que hacer. Tenemos que trabajar. La misma escritura nos dice que el que no trabaja, que no coma. El trabajo es bueno, el trabajo dignifica, el trabajo es un medio que utiliza Dios para proveernos de todo lo que nosotros necesitamos. Realmente el trabajo es bueno. Pero Él está hablando de que hay algo que es superior y en lo que debería focalizarse nuestra vida, tanto más que lo que focalizamos en trabajar, en hacer las cosas y todo aquello. Y también es importante que Él dice, trabaje. Trabajar es algo intencional, trabajar es algo en lo cual yo me dispongo a hacer. No solamente es algo que siento, es algo que tengo toda la disposición, la gana y me esfuerzo por hacerlo. Inclusive habiendo veces que no tengo ganas. Porque ¿a quién no le ha dado ganas de un día no irse a trabajar? Más cuando amanece lloviendo, está haciendo frío, ¿no es cierto? Qué rico quedarse así en las cobijitas un ratito más, ¿sí? Te hace recordar cuando eras pequeño y los levantabas a tus hijos y tus hijos decían un ratito más, ¿sí? Acuérdate de eso para que también los consideres a tus hijos, ¿no? Y entonces, pero nosotros no nos quedamos en la cama. O sea, no podemos decir, ay, no, me voy a quedar, le voy a llamar al jefe y le voy a decir que no voy porque está haciendo mucho frío. Probablemente tu jefe te dirá, quédate nomás en casa todo el tiempo que quieras porque perdiste tu trabajo, ¿no? No, tenemos que levantarnos, tenemos que esforzarnos. Y eso mismo está diciendo, ¿sí? No trabajen por la que es comida perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Y aquí él hace una comparación que anteriormente en el Antiguo Testamento ya la vemos cuando se habla del Hijo del Hombre. El profeta habla del Hijo del Hombre diciendo que el Hijo del Hombre es semejante a Dios. Y Dios, cuando nosotros oímos hablar de Dios, siempre lo asemejamos con el Padre. No. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que el Hijo del Hombre es, ¿sí?, quien Dios le dará y es semejante a Él. Dice, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces ellos no entienden aún lo que les está hablando Jesús y dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Su pensamiento es todavía entendible porque ellos están hablando antes de la cruz. Antes de la cruz ellos tenían el concepto, porque también siempre fue un concepto, nunca jamás en toda la escritura dice que la ley salvaba a las personas. Pero ellos tenían el concepto como también a veces nosotros antes lo teníamos, e inclusive hoy penosamente muchos cristianos todavía tienen ese concepto, de que las obras de una manera u otra te salvan. Y eso no es verdad, no es cierto. Entonces ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y la verdad es que Dios no está exigiendo. Y a veces nosotros seguimos pensando de esa manera y decimos, bueno, entonces que la mujer no se ponga pantalón, que la mujer use velo, o que la mujer no se maquille, o que no puedas tomar una copa de vino, o que no escuches música mundana, o que leas la Biblia todos los días, o cosas por el estilo. O sea, cada uno según lo que crea y según lo que su conciencia le dé. Pero Jesucristo mismo lo aclara en el versículo siguiente y dice, esta es la obra de Dios. Dice, esto no es una obra de ustedes, esta no es una exigencia que Dios les está haciendo a ustedes. Dios no les está exigiendo que sean buenas personas, porque a veces confundimos el cristianismo con ser buenas personas. Déjame decirte que el infierno está lleno de buenas personas que no conocieron a Cristo. Ser buena persona no te hace cristiano. Ser cristiano es la sangre de Cristo redimiéndote, limpiándote. Y Él lo que les aclara es esto. Esta es la obra de Dios,
que crean en aquel a quien Él les envió, les respondió Jesús. Y ellos continúan diciendo, ¿y qué señal harás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Es gracioso porque eso expliqué en el contexto de la introducción. Ellos están por las señales, ellos están por los milagros, ellos están porque les dieron de comer. Y todavía preguntan, pero ¿y qué más sabes hacer? A ver, haz algún truquito. No sé, saca un conejo del sombrero, haz algo para creerte. Y nuevamente podemos verlo impersonal. Ay, estos que no le entienden a Jesús. Pero a veces te ha pasado que en tus oraciones tú le dices, Señor, si tú estás aquí. Es más o menos lo mismo. ¿Qué acaso no te ha demostrado el Señor en su poder que Él te ha llamado de las tinieblas a la luz admirable? ¿No es suficiente con que haya sacado nuestra alma del Seol y la haya llevado a la luz? ¿Que todavía necesitamos demostraciones de poder para creer que Él está aquí? Señor, si tú en realidad eres poderoso, sana a mi hijo, sana a mis padres. Señor, si en realidad tú eres Dios, paga mis deudas. Y son oraciones que a veces hacemos de una manera irrespetuosa e impersonal, creyendo que Él tiene que hacer cosas para demostrarnos que Él es Dios. Cuando nosotros no entendemos que nosotros moriremos y tarde o temprano seremos olvidados. Nuestros antepasados, yo preguntaba en la primera reunión, o sea, más allá de tu tatarabuelo, dudo que te acuerdes cómo se llaman los que estaban más atrás. En la mayoría, a lo mejor habrá algún medio memorioso que ha escrito ahí algún árbol genealógico, pero generalmente nadie recordaría eso. Y te garantizo que si el Señor no viene pronto y esto continúa, algún día seremos olvidados nosotros. Pero Dios, Él sigue siendo Dios y lo será por toda la eternidad. Él no necesita demostrarle nada a nadie. Pero lo que estos les están diciendo después de ver lo que han visto es, ¿qué puedes hacer? Haz algo para que te creamos. Dice, mira, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Era ese rocío que caía en la mañana en el desierto y ellos lo recogían y comían, tenían para comer todo el día. Dice, ese es pan del cielo. ¿Qué haces tú? Y entonces Él, no sé, si hubiera sido Jesús, probablemente les hubiera dado un sopapo y los hubiera mandado a todos al infierno, pero gracias a Dios yo no soy. Y Él, con todo el amor, primero les aclara y les dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. No fue Moisés el que hacía descender el maná, fue mi Padre. Primero se los aclara, ¿no? Y dice, afirmó Jesús, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Ellos todavía siguen pensando en comida. Ellos dicen, wow, un pan que no se daña, un pan así como el maná. Señor, danos siempre ese pan. Ellos no están entendiendo todavía. Ellos dicen, qué lindo, o sea, es un pan que así pasen 3-4 días, no se pone duro, no se enmohece, no hay que ponerlo en el sartencito para que se haga suavito y poderlo comer. No, dice, ese pan queremos, buena calidad de pan. No sé, su pan. O sea, ellos todavía no entienden, ellos todavía están pensando en comida. Y aquí viene esta declaración que la semana pasada Ángel ya nos introducía a esto, a los 7 yo soy que da Jesús en el Evangelio de Juan, y que Juan justamente los hace relucir, porque estas palabras
Este evangelio nos ha sido dado para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? Y en el Antiguo Testamento Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se presentó a su pueblo como el gran yo soy. Y esto es lo que hoy Jesús lo utiliza y comienza aquí. Este es el primer gran yo soy que utiliza Juan para mostrarnos a Jesús como Dios. El 35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Y quiero que ustedes vayan viendo cómo es también la evolución de lo que Juan nos está diciendo. Primero, en el versículo 29 decía: les respondió Jesús. En el 32 dice: afirmó Jesús. Pero en el 35 dice: declaró Jesús. Jesús va en una forma progresiva llevándote a una verdad. Declarar ya no es solamente afirmar o decir. Declarar es más o menos como cuando te presentas delante de un juez y te hacen poner la mano sobre la Biblia y dice: ¿usted jura decir la verdad, toda la verdad? Dice: sí, juro, y luego declaras. Y la declaración que tú haces ahí debe ser una declaración de la verdad, de la realidad, ¿sí? Él está haciendo esa declaración: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El ser humano de por sí es insatisfecho en todo. Nada le satisface al ser humano. Nada de lo que hay en el mundo le satisface. Cuando uno termina de estudiar ya el bachillerato, quiere la universidad. Termina la universidad y dice: ¿no será una maestría? Y termina la maestría y dice: ¿no será un doctorado, un PhD? Y termina el doctorado, el PhD, y ¿no será un post-PhD? Sí, porque ya no saben qué más sacar, ¿no? También va a sacar la plata, pero bueno. Pero pasa lo mismo con el celular, ¿no? Compras un celular, ¡wow! El último celular. Lo compras ahora en junio, julio, pasan 5 meses, 6 meses, ya no será el último, porque ya para el siguiente año ya habrá algo nuevo. Asimismo con un carro, te vas y te compras ropa y luego sales y dices: ay, pero no era de haber comprado también ese. Siempre estás insatisfecho. Acabas de comer y dices: ¿no habrá un dulcecito? Siempre estamos insatisfechos, siempre queremos algo más. Siempre estamos buscando algo más. Siempre estamos buscando algo más de nuestra pareja, ¿no? O sea, nuestra pareja, wow, no son perfectos ni nosotros, pero siempre estamos buscando algo más. Pero es que si fuera así, sería mejor. Si hiciera esto, sería mejor. Con nuestros hijos lo hacemos igual. Con nuestros padres lo hacemos igual. Siempre somos insatisfechos. Lo que el Señor está diciendo es: el que viene a mí, come de mí, nunca más tendrá hambre. Él ya no está hablando de comida, Él no estaba hablando de comida, ni siquiera la multiplicación del pan, el milagro del pan, la señal del pan y los peces fue esa la señal. La señal era: yo soy el pan de vida. Siempre fue una metáfora, siempre la señal fue apuntándolo a Él. Y entonces Él dice: el que come de mí ya no pasará hambre. Está hablando de esta insatisfacción que el ser humano tiene. ¿Recuerdas a esta mujer del estanque? Cuando Él le dice: si tomas del agua que yo te daré de beber, nunca más tendrás sed. A eso se está refiriendo. La única forma de que nuestra insatisfacción de la vida pare es cuando nosotros llegamos a Cristo y Él se convierte en el pan de vida en nuestra vida, en el agua que habremos de beber. Pero como ya les dije, dice el versículo 36, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Probablemente este versículo es de los versículos más
más difíciles de comprender, y no creo que haya ninguno que lo podría explicar a ciencia cierta. No creo que exista teólogo por sabio que pueda explicarlo. Y uno dice, no, pero sí está facilito, a ver, todos los que el Padre me da, que vengan a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Está facilito. A ver, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. O sea, si el Padre no me lleva a Jesús, entonces yo no seré salvo. Por tanto, no es mi culpa, sino que es culpa de Dios, porque Dios no me ha llevado al Hijo. Entonces no es mi culpa. Qué injusto. Voy a pasar la eternidad en el infierno solo porque el Padre no me ha querido llevar. Puede ser la excepción. Pero luego lo que está diciendo, dice, y el que a mí viene no lo rechazo. A ver, entonces yo tengo que ir a Jesús. Entonces yo soy el que me hago salvo, porque yo estoy tomando la decisión. Entonces yo puedo hacer una oración, acepto al Señor y ya soy salvo. Entonces yo soy el que se salva. Qué bueno que soy. Dios, te ganaste la lotería conmigo porque soy un buen tipo, ¿ah? A ver, las dos cosas no están bien. Las dos cosas están bien cuando están juntas. Pero caemos nuevamente en un círculo de preguntas sin respuesta. A ver, entonces, ¿el Padre me lleva a Cristo? Sí. Entonces la salvación es solamente por gracia, porque el Padre es el que me escoge y me lleva a Cristo. Sí. Entonces yo no tengo que hacer nada. No, sí tienes que hacer algo. Entonces, si yo tengo que hacer algo, la salvación es por obras. Pero la Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es que es el Padre el que te trae. Pero entonces, si Él me trae, yo no tengo que hacer nada. No, tú sí tienes que venir a Jesús. Entonces, si yo tengo que ir, pues ya no depende del Padre, tengo que ir yo. ¿Sí te das cuenta? Una declaración que parece muy sencilla es el fundamento de nuestro no entender la grandeza de la salvación. Y créeme, nadie lo puede entender. Porque lo que Jesús dice es el que en mí cree. No dice el que a mí me entiende. Porque si alguien llega a entender a Dios, pues entonces es más grande que Dios. Y si tú llegas a entender un regalo tan grande como la gracia, yo creo que vamos a tener toda la eternidad. Y a veces eso es lo que me he puesto a pensar. ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? Porque, ¿qué hacemos por la eternidad? O sea, qué lindo, vamos a estar alabando pero ese concepto de alabanza también, si solamente es vamos a estar alabando como nos han enseñado, que es cantar canciones y todo eso, pero si aquí cantas 3 canciones y ya estás viendo ahí, voy al baño y ya vengo. Entonces ya, a ver, 3 días alabando, 4 días, 100 años alabando en la eternidad, y algún rato vas a decir, estoy medio cansado, ya no habrá otra cosita que hacer. ¿Sí? Porque la alabanza es todo lo que hacemos, la adoración es todo lo que hacemos. Y parte de eso creo que será entender este libro. Tratar de entender en su profundidad. Y te imaginas sentados a los pies de Jesús y Jesús enseñándonos verso a verso, versículo a versículo. Qué genial será. Y que Él nos explique lo grandioso y maravilloso de su palabra. Wow, creo que ni toda la eternidad nos bastará para conocer las insondables profundidades de nuestro gran Dios. ¿Cómo queremos entender versículos como este? Este es un dilema en realidad. Más adelante vamos a tocar de nuevo. Dice: y el que a mí viene no le rechazo. 38. Porque he bajado del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. En cambio, esta porción es tan contundente para aquellos que dicen, no, es que la salvación sí se pierde. ¿Cómo puedes perder algo que tú nunca puedes ganar por tus obras? ¿Cómo puedes perder algo que es imposible que tú lo puedas tener por ti mismo? Sería imposible, sería ridículo que alguien te confíe algo que no eres capaz de sostener. Por eso dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo. Mira dónde descansa nuestra fe. Mira dónde descansa nuestra salvación. Nuestra salvación no descansa en nuestras manos. Gracias a Dios. Dice, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Es grandioso, es majestuoso. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Él. Pero entonces podemos decir, bueno, si depende de Él y no está en mis manos, entonces viva la vida loca, no vivamos a los Ricky Martin. ¿Sí? Pero la verdad es que no. Porque si tú sigues pensando de esa manera, entonces esto va en contra de lo que Pablo escribe en Romanos. Transformaos en vuestra manera de pensar. Porque si lo tuyo es todavía hacer lo que a ti te agrada y tu voluntad, entonces no estás haciendo la voluntad del Padre. Y si no estás haciendo la voluntad del Padre, pues no eres un hijo del Padre. Porque hijos de mi Padre son los que hacen su voluntad. Y su voluntad no es que continúes en el pecado. Su voluntad es que seas llamado a santificación, a separación, a perfeccionamiento, sin querer decir que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos santos y perfectos, pero sí buscamos hacer lo que le agrada a nuestro Padre. ¿Ok? Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Ellos dicen, pero, ¿cómo que él bajó del cielo? Pero si él era el niñito que venía a comprar aquí en mi tienda. Él era el niñito que iba a comprar en la ferretería los clavos para llevar a la carpintería de su padre. ¿Cómo es que ahora él dice que ha bajado del cielo? Y Jesús, entendiendo eso en su corazón, responde en el versículo 43, dejen de murmurar, replicó Jesús. ¿Sí? Nadie, mira, lo vuelve a aclarar, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. Entonces, como todo depende del Padre que te traiga, entonces, ¿para qué nos reunimos aquí? ¿Para qué estamos predicando el Evangelio, hermanos? Cojan sus cosas, vamos nomás. No, en esa voluntad de Dios, en lo que nosotros no entendemos, Él ha querido que tú y yo, hermanos queridos, seamos partícipes de este llamamiento santo, del cual no entendemos en su totalidad, pero en el cual creemos con toda nuestra fe, porque sentimos el amor y sentimos la gracia de Dios sobre nuestra vida, porque aún siendo pecadores, porque sabemos que somos pecadores, pero aún así nos sabemos amados por Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que llevemos a las naciones. Lleva las buenas nuevas, que lo que tú no puedes hacer por ti mismo, Dios lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Él nos ha mandado a hacer. Ahora coge tu canasta, llénala de ese pequeño pan que Él puede poner ahí, porque para ti puede ser pequeño, de ese pequeño pez que Él puede estar poniendo en esa canasta, pero ve y repártelo.
Ve y dalo. Ve, abre tus labios. Ve y ten un comportamiento cristiano. Y el comportamiento cristiano, nuevamente, no es ser una buena persona. El comportamiento cristiano es reflejar a Cristo en nuestras vidas. La gente ve a Cristo cuando te ve a ti. Si lo que hace eso es, no, eso no debería ser más bien, wow, Dios mío, no, creo que debo reflejar más. Porque tal vez no estamos tomando esto con la seriedad de trabajar. Trabaja en lo que es para la vida eterna. O sea, esfuérzate, sé valiente. Estás siendo llamado a llevar las buenas nuevas, a reflejar la gracia de Cristo sobre tu vida. Esa gracia que no la entiendes, porque uno puede entender que ame a quien se porta bien con él. No voy a hablar de hijos porque tú los amas a tus hijos porque son tus hijos. Pero ¿por qué amas a tu cónyuge? Porque se porta bien contigo. Pero cuando no se porta bien contigo, no le amamos tanto. Más bien así apretarle un abracito al cuello, ¿no? Pero no. Si ese fuera el amor que Dios sintiera por nosotros, ni cuello tendríamos. Pero Él nos ama a pesar de ser pecadores. ¿Cómo entiendes eso? Yo no lo entiendo. Cuando veo a mí mismo no entiendo cómo Él me puede amar. Pero me siento tan amado que eso me lleva a buscar en mi vida reflejarlo a Él. No solamente a ser una buena persona, a reflejarlo a Él. ¿Cuán difícil es? Dificilísimo. Porque toca negarme a mí mismo para que Él viva. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que vino de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree, tiene vida eterna. Y aquí quiero aclarar. Hay veces que nosotros, y hace un rato, si tú veías al cielo, dices, creo que va a llover. Ese creo no es al que se refiere este. ¿Sí? Estaba escuchando, alguna vez a alguien le pregunté, oye, ¿y este libro dónde está? Creo que está allá. ¿Creo como creo que va a llover? ¿O creo como creo en Dios? Y eso debería ponernos en un punto. El primer creo que va a llover es, puede que sí, puede que no, quién sabe. El creo en Dios es un absoluto. Creo en Él. Él es. Pero es que mira la evidencia, creo en Él. No me interesa nada más. Y mi fe está depositada en Él. Creo. Y es eso a lo que se cree, a lo que se refiere Jesucristo. Ciertamente les aseguro, no está diciendo ciertamente creo, me pareció escucharle al Padre que decía, no, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Nuevamente dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Aquí hago una aclaración. Ese milagro de los panes y los peces, si bien es cierto, es claro, wow, es un milagro de multitudes, pero a la final es pan. O sea, lo que Jesucristo fue e hizo es multiplicar pan de cebada. Si todos nosotros nos ponemos de acuerdo y aprendemos la receta, podemos hacer pan de cebada. O sea, y usted les dice, ¿ustedes me buscan por pan de cebada? Ustedes me buscan por peces que puedes coger, echar tu caña o tu red al mar y sacar peces. Eso se lo puede hacer, tal vez no en esa forma, pero si todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, tal vez para las 12 no te consigo los 25,000 panes, pero si nos ponemos de acuerdo,
Con los recursos necesarios, los ingredientes, el conocimiento, podemos hacerlo. Nos ponemos de acuerdo. Pero aunque todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo en ser salvos e hiciéramos lo mejor que pudiéramos durante toda nuestra vida, no podríamos hacer lo que solamente el pan de vida ha hecho en nuestra vida. Y cuando Jesús da esta enseñanza, lo que Él está haciendo es hablar de una metáfora. Él no está hablando de un pan, sino que Él está hablando de aquello que es, y por eso utiliza la comida y la bebida para dar esta explicación. Porque la comida y la bebida es algo que tú no puedes transferir. Es algo que es solamente muy personal y que solamente tiene repercusión en ti. Tú no puedes decir, ay, qué hambre tengo, ven, dame comiendo. No es cierto, ¿no? Ay, qué hambre que tengo. Tengo unas ganas de una cecina. Oye, vos que estás en Catamayo, dame comiendo una cecina para ver si me pasa la gana. No funciona así, ¿no es cierto? Tú tienes que comerlo. ¿Sí? Si tú estás con sed, no dices, oye, tómate una agüita en mi nombre. ¿Sí? No, tráeme una agüita, yo tengo que tomarla. Porque la comida y la bebida es algo que solamente tú. Y Él se compara de esa manera. Y a veces nosotros romantizamos esto, no sé si la palabra está bien dicho, pero creo que es entendible. Y a veces nosotros decimos, es que el cristianismo no es una religión, es una relación. Entiendo el fin con el cual es dicho, pero tampoco es una relación. Lo que Jesús está diciendo cuando está hablando de comer y beber es lo que la comida hace en el ser de cada uno de nosotros. Esa comida se transforma en nosotros. Lo que nosotros comimos hace meses, inclusive años, se ha transformado en nosotros. Es lo que se genera y es una nueva célula, lo que da esa reproducción celular y todo eso, es lo que hace el alimento de nuestro ser. Ese metabolismo, ¿sí? Nosotros nos convertimos en lo que comemos. Y si nosotros somos lo que comemos en lo físico, es a eso a lo que se está refiriendo. Yo no solamente quiero tener una relación con ustedes, porque nosotros podemos tener la mejor relación del mundo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, pero al final es una relación que está subjugada por me siento bien, no me siento bien, si tengo ganas, no tengo ganas. En cambio, si el alimento se convierte en tu vida, en tu fuente, ya no es solamente un estado de ánimo, es lo que eres tú. Entonces Jesús no solamente es el domingo, Jesús no es una Reina Valera, Jesús no es bonitas canciones, Jesús no es ser buena persona. Jesús es la fuente de vida misma en nuestro ser. Él no quiere ser una parte de nuestra vida. Él no quiere ocupar momentos de nuestra vida. Él está diciendo, el que come de mí, el que bebe de mí, yo lo llenaré de tal manera que nunca más sentirá insatisfacción ni necesidad, porque yo soy su fuente de vida eterna. Y el 51 dice, yo soy el pan. Hablando del pan, ¿me pueden ayudar, por favor, repartiendo el pan y el vino? Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. A veces nosotros podemos pensar que se refiere a este símbolo del cual vamos a ser partícipes en este momento. Como cristianos, sin duda, es de suma importancia este símbolo de nuestra fe. El mismo Señor Jesucristo, gracias. El mismo Señor Jesucristo
Dijo que hagamos esto en conmemoración de Él. Pero recuerda que hasta este momento la cena del Señor no había sido instituida. Por tanto, el Señor en este punto, Él no está hablando de la cena del Señor. Él no está hablando de un símbolo. Él está hablando de sí mismo. Y Él está hablando de la necesidad de que Él sea parte de nosotros y nosotros podemos reflejar a Él, a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús, dice su palabra. Preguntaba en la primera reunión, ¿qué sucedería si al estilo de estas películas apocalípticas en ese momento entrara la policía del anticristo y nos llevara a todos a un tribunal a ser juzgados por decir ser cristianos? ¿Tú crees que el fiscal reuniría suficientes pruebas contra ti para probar que eres un cristiano? O tal vez solamente dirían, este solo asiste, se saca el traje, llega el domingo, se saca el traje de domingo y es un mundano el resto de la semana. Claro que mundano. O esta persona, donde quiera que está, porque no se trata de 4 paredes. No estoy haciendo un llamado a servir en el templo. No hay espacio, sería muy exclusivista. El Señor te ha dado un llamado. ¿Cuál es tu llamado en lo que quiera que estás haciendo actualmente en tu vida? ¿Eres un mecánico? ¿Tienes un emprendimiento? ¿Trabajas para alguien? No sé. Pero donde estás reflejando a Cristo. Cada célula, cada molécula de tu ser está impregnada de Él. O cuando analizas tu vida es tan triste como encontrarlo que has estado siguiendo a Jesús, como toda esta gente, porque Jesús hace milagros. Y wow, sí que los hace. Él lo puede todo. ¿Has estado siguiendo a Jesús porque te da de comer? ¿Porque es conveniente? La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre 2 cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.